Hola, bienvenidos al canal Informes de las Noches. Hoy tendremos un informe de una ex camarera y su aterradora experiencia en McDonald's. Antes de empezarmos, me gustaría pedirte que dejes un me gusta, te suscribas al canal y compartas este vídeo con tus amigos y familiares. Informe de Alice Whitmore, ex empleada de McDonald's, 1994. Nunca le he contado esto con todos los detalles a desconocidos. Solo mis hijos, mi esposo y mis excompañeros de trabajo que están involucrados en esta historia saben de este oscuro pasado que trato de olvidar. Quizás por miedo a parecer loco, o quizás porque durante mucho tiempo intenté creer que solo era estrés, cansancio. Pero hay noches en las que todavía me despierto con un sudor frío, con el olor a aceite quemado pegado en la garganta, con pesadillas y con las risas de los niños o los gritos de los niños que todavía oigo cuando estoy solo. Y entonces recuerdo, todo empezó en ese McDonald's en la autopista 53, en la zona rural de Wisconsin. Junio de 1994. Mi nombre es Alice Whitmore. Crecí en Illinois, en una familia grande y sencilla, con abuelos británicos que siempre hablaban de la importancia de trabajar duro. Desde pequeña me gustó cocinar. Pensé que era mágico transformar los ingredientes en algo que hiciera sonreír a la gente. Cuando conseguí mi primer trabajo en McDonald's a los 17 años, fue como un pequeño sueño hecho realidad. Las cosas iban bien hasta que pedí que me transfirieran a una unidad más pequeña, en un pequeño pueblo que casi nadie conoce, llamado Alma Springs. Estaba saliendo con un chico que se mudó allí y quería estar más cerca de él. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. La franquicia estaba ubicada al final de una calle sin salida, al lado de una gasolinera cerrada y un cine en desuso. Todo allí parecía un poco congelado en el tiempo. Los juguetes de Play Place siempre estaban cubiertos de polvo, incluso cuando los limpiábamos. Y las luces, por alguna razón, nunca permanecieron encendidas correctamente. Parpadearon mucho desde el primer día. El gerente, Rick, era un tipo nervioso pero justo. Y luego estaba el guardia de seguridad nocturno, Calvin. Un hombre tranquilo que leía mucho durante su turno y siempre llevaba un viejo cuaderno en el que anotaba cosas raras, decía. En ese momento pensé que era solo aburrimiento. Las rarezas comenzaron discretamente. Niños dijeron que habían visto a otros niños jugando solos dentro del tubo azul o el columpio del patio de juegos moviéndose solo cuando no había nadie más en el restaurante. Juguetes que desaparecieron del mostrador y aparecieron en otros lugares al azar. Sonidos de pasos en la cocina después de medianoche, incluso con todo cerrado. La primera vez que tuve verdadero miedo fue un viernes. Estaba limpiando el congelador, el que estaba en la parte de atrás y que casi nadie usaba porque la puerta estaba atascada. Mientras organizaba unas cajas, escuché que alguien tocaba afuera. Cuando lo abrí no había nadie, pero en el suelo había pequeñas huellas como de niños, solo que no venían de afuera hacia adentro, iban del congelador hacia afuera. Recuerdo que me reí, dije en voz alta, «Muy gracioso, Calvin». Pero él estaba afuera fumando. Me mostró el paquete abierto, todavía lleno. No se había movido de su lugar y parecía sorprendido al oírme hablar de las huellas. Luego recorrió la tienda para asegurarse de que no hubiera quedado ningún niño atrás. Pero no se encontró nada ni a nadie. Éramos solo nosotros dos. Después de eso, comencé a tener sueños. Sueños de niños mirándome sin rostro, con Ronald McDonald mirándome desde el reflejo del espejo del baño, quieto, inmóvil, pero respirando. A veces estaba debajo de mi cama o detrás de la puerta. Siempre que aparecía me sonreía y yo me despertaba asustada. Una vez, lo juro por Dios, vi que los ojos de la muñeca que estaba en el área exterior se movían. Y no fui el único. Una nueva chica que se unió poco después, Dana, renunció después de 2 semanas. Dijo que en el lugar había algo malo con el clima, que había algo malo. Nunca entendí exactamente qué quería decir, pero no lo he olvidado. Calvin y yo empezamos a hablar más. Me mostró el cuaderno. En él había registros que databan de 1991. Notas de personas que veían sombras, oían voces, e incluso un rumor de que el terreno donde se construyó la tienda había sido, décadas antes, parte de un antiguo orfanato católico que fue destruido por un incendio.
Esto nunca fue confirmado, pero había un olor extraño que a veces salía del congelador, como a tela quemada y carne podrida. E incluso escuchamos a niños gritando pidiendo ayuda. No fui el único que escuchó esos gritos. Calvin y Dana también los escucharon. Ambos se miraron con terror, y yo me quedé sin reacción por unos segundos, hasta que salí corriendo de la cafetería y fui a buscar al estacionamiento. Tal vez algún niño había sido olvidado por sus padres, y estaba asustado o lastimado, pero solo estaba el peso del vacío, el silencio absoluto y el frío cortando mi piel. Con estos acontecimientos, aunque fueran pequeños y tontos para algunas otras personas que trabajaban con nosotros, Dana y Calvin se asustaron. Primero fue Dana, quien además de reportar haber visto al muñeco Donald mirándola, también reportó haber escuchado golpes provenientes del congelador y llamadas con risas de niños de fondo. Intenté decirle que las llamadas podían ser adolescentes haciendo bromas, pero no sirvió de nada. Dijo que estábamos tratando de engañarnos a nosotros mismos, pero sabíamos que había algo mal en ese lugar. Y Calvino fue el segundo en derrumbarse. Todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Era una noche lluviosa. McDonald's estaba prácticamente vacío, acercándose la hora de cerrar. Rick, Calvin y yo nos estábamos preparando para terminar nuestras tareas, y él fue a hacer una última ronda antes de apagar todo y cerrar las puertas. No sé si estaba más nervioso por la tensión constante o si tenía algo más en la cabeza, pero parecía extraño, ¿sabes? Agitado, pero intentando disimularlo. Estaba terminando de organizar algunos artículos detrás del mostrador y tratando de escuchar música en la radio, pero con toda esa fuerte lluvia, estaba interfiriendo con la señal. Me distraje cuando Calvin entró por la puerta trasera. Parecía más pálido de lo normal, mojado y asustado. Fue a la cocina, dejó caer el walkie-talkie en el mostrador y se quedó allí, quieto. Simplemente dijo: «Hay algo en Play Place. No son personas». Nos reímos pensando que era otra de sus historias, pero sabiendo de las cosas raras que nos estaban pasando, le creí y pronto sentí mariposas en el estómago. Las luces de la sala ya estaban apagadas, solo las luces de la cocina estaban encendidas. Abrió la puerta del Play Place y me pidió que fuera despacio. La estructura de plástico estaba toda allí. El tobogán rojo que se curvaba, los túneles de colores, las esquinas de las mesitas. Pero había algo mal. El suelo parecía sucio, pero no era tierra común. Era una especie de hollín, gris oscuro, como si hubiera habido un incendio allí hace mucho tiempo. El problema es que la franquicia no tenía antecedentes de incendios. No hay registro. Lo investigué más tarde. Oímos risas. Vino desde el interior del túnel azul, pero era bajo y repetitivo, como una grabadora atrapada en la misma sección. Calvin fue a sacar la linterna, pero cuando apuntó hacia el tobogán, la luz parpadeó y luego vimos un niño, solo. Se detuvo justo a la salida del tobogán. Ojos completamente negros, piel gris y la camiseta roja con el logo de la cajita feliz, toda manchada. Ella nos miró, sin parpadear, y entonces se rió, esa misma risa del túnel, pero esta vez de su boca. Y ahí fue cuando empezó a moverse. Yo no caminé, se deslizó, como si fuera un vídeo acelerado y detenido al mismo tiempo. Calvin se quedó congelado. Lo tiré del brazo. Cerramos la puerta del Play Place y corrimos al mostrador. Cogimos nuestras cosas y nos dirigimos a nuestros coches y salimos lo más rápido que pudimos, sin siquiera mirar atrás. Estábamos aterrorizados. En los días siguientes, fue mi día libre en el trabajo, estuve 2 días en casa y al regresar me informaron que no había regresado a esa zona. Al día siguiente del incidente, entregó su uniforme y nunca más volvió a poner un pie en la franquicia. Me envió una carta meses después. Dijo que todavía soñaba con ese niño y que a veces se despertaba con el sonido de risas que venían de la sala, aunque vivía solo. Yo nunca le conté esto a nadie. En este momento. Y entiendo por qué se fue. Porque debería haber ido. Nunca me gustó mucho el área de Play Place. Incluso en días muy ocupados, con niños gritando, padres tomando fotos y el suelo algo pegajoso por el refresco derramado. Había algo allí que me hacía desconfiar, y después de lo que pasó con Calvin, todo empeoró.
El área estaba cerrada con una puerta de vidrio esmerilado, como las de las oficinas antiguas. E incluso después de que el restaurante cerraba, a veces oíamos unos suaves golpes desde el interior, como un niño pequeño jugando a las escondidas, o pequeñas huellas de manos que aparecen en el cristal después de haber limpiado todo. Días después, tras el despido de Calvino, Rick me entregó el cuaderno de Calvin que todavía estaba allí. Me pidió que se lo diera ya que éramos amigos. Sentí curiosidad, lo abrí y leí unas cuantas páginas, y lo que más me llamó la atención fue lo que decía la última nota. Puedo oír a los niños, puedo oírlos susurrar, llorar y reír, y uno de ellos me dijo que quiere jugar con mi nueva amiga, Alice, que ella será la próxima en unirse a ellos. Renuncié esa semana. Hoy os cuento esta historia con cuidado. No espero que lo creas, pero cada vez que paso por un McDonald's antiguo, de esos con juguetes de colores afuera y la sonrisa congelada de Ronald McDonald, siento escalofríos recorrer mi cuerpo.